noche lluviosa y estaba en casa solo por primera vez. Tenía apenas 13 años y esa nueva libertad de estar solo por la noche era una mezcla de emoción y nerviosismo. Mis padres habían comenzado a darme más confianza, permitiéndome quedarme en casa sin su presencia, con una sola condición: no podía salir de casa ni recibir visitas. Para mí, eso era un pequeño precio a pagar por la oportunidad de disfrutar de unas horas de libertad. Me encantaban esas noches. Podía escuchar mi música o jugar videojuegos sin tener que escuchar las protestas de mi padre sobre el volumen. Era un pequeño paraíso de tranquilidad. Esa noche, en particular, la tormenta afuera parecía aumentar la sensación de acogimiento dentro de casa. Me senté cerca de la ventana para ver el espectáculo de la lluvia, con relámpagos iluminando el cielo y truenos que reverberaban por la casa. Siempre me han gustado las tormentas. Tienen una manera especial de hacer que todo se sienta más acogedor, incluso con el clima afuera siendo tan adverso. Después de un rato, decidí mover mi Xbox de mi habitación a la sala de estar en el piso de abajo. La enorme TV de pantalla plana de mi padre y el sistema de sonido Bose eran mucho mejores para jugar que la televisión pequeña de mi habitación. La sala de estar estaba a medio tramo de escalera por debajo del nivel de la entrada, con la puerta trasera que daba al patio. Era la única vez en la que tenía permiso para usar el equipo de sonido completo y la gran TV, así que aprovechaba cada minuto. Estaba inmerso en una partida de Black Ops, jugando en línea con mi amigo Cody. Estábamos en una fiesta de multiplayer y conversábamos bastante, incluso con mi auricular antiguo y de baja calidad. La noche estaba perfecta, hasta que algo inesperado interrumpió mi diversión. Oí el sonido del timbre. Eran más de las 9 de la noche y me pregunté quién podría ser. Mis padres tenían las llaves de la casa y no necesitarían tocar el timbre si volvieran antes. Estaba curioso y, un poco temeroso, comenté con Cody sobre el sonido. Él me aconsejó que revisara quién estaba en la puerta, pero yo estaba dudoso. No sabía qué esperar y quizás por eso el simple hecho de escuchar el timbre me inquietó. Dejé mi juego y subí lentamente las escaleras, preguntando quién estaba afuera. Al otro lado de la puerta, una voz masculina respondió, diciendo que necesitaba usar un teléfono. Mi corazón se aceleró. No sabía qué hacer, así que decidí no responder. Regresé a la sala, tratando de mantener la calma y volver al juego, pero una sensación de incomodidad se instaló. Ignoré el timbre después de eso, esperando que quien estuviera afuera se rindiera. El sonido se detuvo y, por un momento, me relajé nuevamente, pensando que la situación estaba bajo control. No sabía que, a partir de ese instante, mi noche de libertad estaba a punto de convertirse en una pesadilla. La paz momentánea que había encontrado se rompió de forma alarmante. Estaba sentado en la sala, nuevamente inmerso en mi partida de Black Ops, cuando una sensación inquietante me hizo mirar hacia un lado. Fue entonces cuando me di cuenta de algo horrible. La puerta trasera se estaba cerrando lentamente y, para mi terror, un hombre alto estaba entrando en la casa. El choque fue instantáneo. No era mi padre, ni alguien que conociera. Era un desconocido, y el simple hecho de verlo me dejó paralizado de miedo. Dejé el control del videojuego y corrí hacia la oficina, un espacio pequeño y aislado de la casa. Allí, cerré la puerta con una urgencia frenética, sabiendo que necesitaba esconderme y encontrar una salida. La oficina tenía 2 puertas, una que daba a la sala de estar y otra a la garage. La única oportunidad de escapar de la situación era a través de la garage. Pero, antes de poder mover un músculo, me quedé paralizado. Los segundos se estiraban como minutos, esperando que lo peor no sucediera.
El hombre estaba al otro lado de la puerta, golpeando y gritando con una furia creciente. «Niñito, solo necesito usar tu teléfono». Su voz estaba llena de ira y desesperación, aumentando en intensidad mientras golpeaba la puerta. Escuché cómo los golpes se transformaban en golpes agresivos y, cada vez más, su voz se volvía más furiosa. Estaba claro que estaba tratando de forzar la puerta. Sabía que tenía que salir de allí. Con un sentimiento de pánico creciente, me moví hacia la garage y con la adrenalina corriendo por mis venas, presioné el botón para abrir la puerta de la garage. El mecanismo hacía un ruido alto y lento y rezaba para que el hombre no pudiera oírlo. Tan pronto como la puerta estuvo lo suficientemente abierta, me arrastré fuera, corriendo hacia la tormenta que caía afuera. Bajé por la calle hasta la casa de nuestro vecino, Julian. Conocía bien a la familia porque solía jugar con su perro, Copper, cuando era más pequeño. Mientras corría, la lluvia torrencial me empapaba, pero no podía preocuparme por eso. Toqué el timbre desesperadamente, esperando que Julian o su esposa respondieran rápidamente. Cuando Julian abrió la puerta y me vio, prácticamente me lancé en sus brazos, pidiendo ayuda. Su esposa salió de la cocina, confundida, y yo rápidamente les conté sobre el invasor. Su reacción fue inmediata. Julian llamó a la policía y comenzó a prepararse para ayudarnos a regresar a casa, mientras yo esperaba, temblando y ansioso, la llegada de los oficiales. La tensión de la noche todavía estaba fresca en mi mente, y el miedo no había disminuido. Cuando finalmente llegó la policía, la situación comenzó a resolverse. Julian y yo nos acercamos a los oficiales y les conté exactamente lo que había sucedido. Me preguntaron sobre la puerta que estaba desbloqueada y señalé hacia el garage. Algunos policías entraron en la garage y el suspense fue casi insoportable. Tras unos minutos que parecieron una eternidad, salieron con un hombre esposado. Su rostro fue cuidadosamente mantenido fuera de mi vista para asegurar que no lo viera. Tan pronto como fue colocado en un coche de policía, comenzó a gritar que la casa era suya y que yo era su hijo. Su afirmación estaba completamente fuera de la realidad, pero era evidente que estaba borracho, drogado o simplemente fuera de sí. Fue llevado a la cárcel y mis padres fueron contactados para decidir qué hacer a continuación. Optaron por presentar una denuncia en su contra y fue formalmente acusado de invasión de propiedad. Este evento, aunque resuelto, dejó una marca en mí. La idea de que ese hombre, un día, pudiera salir de la cárcel y saber dónde vivía era profundamente inquietante. Afortunadamente, el incidente no se convirtió en algo más grave. No creo que el invasor me hubiera elegido específicamente o tuviera algún plan para nuestra casa. La sensación de alivio se mezcló con un miedo persistente. Incluso después de que el hombre fue arrestado, el recuerdo de aquella noche seguía atormentándome. Sabía que el mundo podía ser un lugar mucho más peligroso de lo que había imaginado. Y esta experiencia me hizo ver la necesidad de estar siempre preparado y atento. Era una noche tranquila, con un silencio profundo que solo se rompía por el ocasional sonido de la lluvia afuera. Yo estaba en casa, solo, como de costumbre, y sentía una mezcla de confort e inquietud. El viento estaba fuerte, como suele ocurrir durante una tormenta, y aunque siempre había apreciado una buena tormenta, el viento tenía un efecto perturbador sobre mí. Había algo en la manera en que cambiaba de suave a ensordecedor casi instantáneamente que me ponía los pelos de punta. Esa noche, la tormenta era particularmente intensa.
Parecía que piedras estaban golpeando contra la ventana, un sonido que, paradójicamente, encontraba un cierto consuelo en medio del caos. Estaba navegando en Reddit en mi teléfono, disfrutando de la compañía del ruido de la tormenta, cuando de repente la energía se cortó. El apagón fue repentino y aterrador, pero afortunadamente aún tenía la carga de mi teléfono para mantenerme conectado al mundo. Después de unos minutos en la oscuridad y con una creciente sensación de incomodidad, decidí que era hora de irme a la cama. Coloqué mi teléfono de nuevo en la mesa de noche y me preparé para dormir. El ruido de la tormenta había disminuido un poco y estaba empezando a acomodarme cuando me di cuenta de que tenía una sed inmensa. Me levanté de la cama, tomé la linterna y fui a la cocina para coger un vaso de agua. Cuando abrí la puerta de mi habitación, una ráfaga de aire frío me golpeó, lo que me hizo darme cuenta de que hacía mucho más frío en la sala de estar de lo que esperaba. Corrí hacia la cocina y fue entonces cuando noté algo perturbador. La puerta del patio estaba abierta. Naturalmente, eso me inquietó. El aire frío y el sonido del viento se intensificaron y me pregunté cómo podría haberse dejado la puerta abierta. Racionalicé que mi abuelo, que vivía con nosotros, debía haber olvidado cerrarla. Fui hasta la puerta, miré hacia atrás por paranoia y la cerré cuidadosamente, asegurándola. Con el corazón aún acelerado, volví a mi habitación, donde tomé la precaución de abrir la puerta un poco y colocar una silla delante de ella para sentirme más seguro. Mientras estaba acostado en la cama, tratando de calmarme, una sensación de inquietud persistía. Algo en la atmósfera aún me perturbaba, y la idea de que pudiera haber alguien en la casa no me dejaba en paz. Decidí verificar de nuevo, solo por precaución. Salí de la cama y deslicé la silla de la mesa hasta la puerta, intentando asegurarme de que nadie pudiera entrar. Volví a la cama y mantuve la linterna encendida, usándola como una luz nocturna para darme algo de confort. La tormenta afuera seguía fuerte y el viento parecía intensificarse con cada momento. Estaba a punto de intentar dormir de nuevo cuando sentí un sacudón debajo de mi cama, acompañado por un chirrido de los resortes. Ese sonido hizo que mi corazón se acelerara inmediatamente. Había sido un idiota por no haber revisado debajo de la cama antes, y ahora la sensación de pánico era casi insoportable. Temblando, me incliné fuera de la cama y miré por debajo. Lo que vi fue la visión más perturbadora que podría imaginar. Una mujer extremadamente delgada y enferma estaba allí, con los ojos inyectados y una sonrisa profana que nunca podré olvidar. Ella me observaba con una mirada inquietante. El shock y el horror me paralizaron por unos segundos, hasta que con un grito de terror salté de la cama y corrí fuera de la habitación. Mi mente gritaba para que escapara de la situación y corrí hasta la habitación de mis abuelos, golpeando la puerta con todas mis fuerzas. Mi abuelo salió en segundos con un arma en la mano, algo que él nunca había mencionado antes. Corrimos hacia mi habitación, mi abuelo al frente y yo con mi abuela siguiéndonos. Tan pronto como entramos, vimos una figura blanca moviéndose rápidamente por la ventana. Mi abuelo disparó un tiro, no para acertar a la persona, sino como una advertencia para que nunca regresaran. La tensión de la noche aún flotaba sobre nosotros, y el sonido de la tormenta era lo único que seguía llenando el silencio inquietante que siguió. El día siguiente llegó con una luz fría y una sensación de alivio mezclada con un poco de confusión. Era domingo, y después de una noche tan aterradora, decidimos que era hora de irnos. Hicimos las maletas, asegurándonos de cerrar todo y llevar cualquier objeto de valor para garantizar nuestra seguridad.
Aunque la tormenta había cesado, el miedo que sentimos la noche anterior aún estaba fresco en nuestra memoria. Cuando finalmente salimos de la casa, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Nunca en mi vida había experimentado algo tan aterrador. La sensación de estar en un lugar aislado y vulnerable, combinada con la visión perturbadora de aquella mujer y la amenaza que ella representaba, dejaba un sabor amargo sobre la experiencia. Incluso después de regresar a casa, la inquietud no desapareció por completo. Estábamos planeando instalar ventanas y puertas con cerraduras más robustas en la casa, como una medida de seguridad. Esto ayudaría a garantizar que algo tan perturbador no sucediera nuevamente. Esta experiencia me dejó con una nueva perspectiva sobre la seguridad y sobre el hecho de que, incluso en lugares que parecen seguros y familiares, pueden ocurrir cosas inesperadas y aterradoras. La sensación de estar solo y la vulnerabilidad que eso trae son recuerdos que nunca olvidaré. La lección que aprendí es clara. Nunca se puede ser demasiado cauteloso. Y, independientemente de cuán seguro creas que estás, siempre hay algo que puede volcar tu vida de cabeza en un instante. Era una noche de agosto cuando mi novia, Cass, y yo decidimos hacer una escapada de fin de semana a una casa móvil rústica de la familia, que se encontraba en el interior del estado. La casa era pequeña, de aproximadamente 55 metros cuadrados, pero tenía lo esencial: agua corriente, electricidad y un baño. La llamábamos camping de lujo, debido al confort en comparación con el camping tradicional. El lugar, a pesar de ser remoto, ofrecía varias actividades: tiro con arco, tiro al blanco, ciclismo de montaña y off-road. El viernes, básicamente nos limitamos a desempacar y a ir a un restaurante local para cenar. El día siguiente estuvo dedicado a disfrutar de todas las actividades que la región tenía para ofrecer, desde deportes hasta relajarnos al aire libre. A última hora de la tarde, nubes oscuras comenzaron a formarse, y conforme avanzaba el día, una gran tormenta parecía inminente. Como siempre, me encantaban las tormentas, y a Cass no le molestaban. Así que decidimos aprovechar el clima tormentoso. Preparábamos la cena y pusimos una película en DVD, mientras escuchábamos el sonido de la lluvia torrencial golpeando el techo de la casa. El ambiente estaba perfecto para una noche acogedora, pero la tormenta era tan intensa que el cielo parecía estar en llamas con los relámpagos y el trueno retumbaba casi directamente sobre nosotros. Decidimos salir al deck de la casa, protegido por un toldo, para disfrutar de la vista espectacular de la tormenta y la naturaleza salvaje que nos rodeaba. Mientras estábamos en el deck, inmersos en la grandiosidad de la tormenta, comenzamos a escuchar algo extraño. En medio del rugido de los truenos y el golpeteo de la lluvia, una voz alta surgió desde el bosque. El sonido estaba distante y amortiguado por la tormenta, pero era inconfundible. Alguien estaba llamando por algo. Dada la ubicación remota de nuestra casa, escuchar cualquier otra voz allí era alarmante, especialmente durante una tormenta tan severa. Me acerqué al borde del deck, empapándome aún más con la lluvia que soplaba bajo el borde del toldo. La lluvia era tan fuerte que parecía que piedras caían del cielo, y el viento creaba una sensación de desorientación. Con cada relámpago podía ver un poco más del bosque circundante, tratando de identificar el origen de la voz. Fue cuando, tras un destello de relámpago, avisté una figura destacándose en la oscuridad. Era una persona, pero lo que más me perturbaba era la forma en que estaba parada allí, en la línea de los árboles, como si simplemente estuviera observando. La figura no se movía hacia el deck,
ni hacía ningún esfuerzo por acercarse. Parecía que solo estaba allí, parada y observando. Regresé adentro, tratando de mantener la calma y no alarmar a Cass. Le dije que había visto algo extraño y que pensaba que era un caminante perdido. Decidí que la mejor estrategia sería esperar a ver si esa persona se acercaba y, si lo hacía, estaríamos listos para ofrecer ayuda, pero solo si era necesario. Mientras esperábamos dentro de la casa, el sonido de la tormenta continuaba siendo una constante, mezclado con el inquietante sonido de pasos y arrastres del otro lado de la puerta. La tensión estaba en su punto máximo. Sin timbre para anunciar la llegada, la única advertencia era el ruido que llegaba hasta nosotros, y ese ruido parecía indicar intentos de abrir la puerta. Cass estaba visiblemente preocupada y se refugiaba en la habitación, mientras yo trataba de estar atento a lo que estaba ocurriendo fuera. Miré por la ventana del salón, pero no vi nada más que oscuridad y la lluvia incesante. El sonido de arrastre continuaba, aumentando mi ansiedad. Decidí echar un vistazo por la ventana de la cocina, que no tenía cortina. A través del borrón de la lluvia, pude ver un rostro al otro lado del vidrio. El impacto fue instantáneo. Era un rostro extraño, mirando directamente hacia mí, sin una expresión clara, pero con una mirada que parecía inquietante. Grité para que la persona se alejara, intentando sonar lo más amenazante posible, pero no hubo una reacción inmediata. La situación se volvió aún más alarmante cuando un estruendo provino de la ventana de la habitación, seguido por otro de la ventana del salón. El ruido indicaba que algo o alguien estaba tratando de entrar, posiblemente lanzando objetos o intentando forzar la entrada. Con la adrenalina al máximo, tomé el rifle de mi padre, que estaba guardado debajo de la cama. Instalé el cargador y me preparé para cualquier situación que pudiera surgir. Abrí la puerta con cautela y, afuera, avisté a la figura con ropa brillante que había visto antes. Estaba parado a cierta distancia, tratando de intimidar. Decidí actuar. Disparé el rifle al aire y el hombre gritó antes de correr hacia la oscuridad, seguido por otras voces que se alejaban rápidamente. El silencio volvió, interrumpido solo por el sonido continuo de la tormenta. Sentimos una mezcla de alivio e inquietud. Las personas que estaban afuera claramente no estaban buscando ayuda, y nuestra seguridad estaba más garantizada que antes. Al día siguiente, empacamos y partimos, inspeccionando el lugar para asegurarnos de que no hubiera sido dañado. El incidente dejó una sensación incómoda y sabía que no volvería al lugar solo. Si te gustó este relato aterrador, no olvides comentar y compartir tu propia experiencia escalofriante. Me encantaría conocer tus historias y saber qué te pareció el video.